Hola gente, bienvenidos al primer episodio del podcast Hola, feliz año del 2025. Creo que es el primero que grabamos en el 2025, pero sí, ya les habíamos subido otro, ¿o no? La verdad es que no, este es el primero de 2025. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y bueno, hoy vamos, es un set diferente, probablemente estemos cambiando de set constantemente por los momentos. Y vamos a hablar de una película que está en tendencia y creo que es la primera que muchos vieron en el cine este año y es Nosferatu. Fíjense que en el caso de Nosferatu nos vamos a encontrar un debate de opiniones porque a mí me gustó, a ella no le gustó. Exacto. Y bueno, sí, Nosferatu es una película que salió ahorita, 2025. Es terror gótico, es checo-estadounidense y fue escrita y dirigida por Robert Eggers, que también dirigió y escribió The Witch y The Lighthouse de A24, que si no han visto el podcast de A24 deberían ir a verlo. Y nada, protagonizada por Nicholas Hoult, el que hace de Tony en Skins, Lily Rose Depp, la que sale en The Idol, Bill Skarsgård, que es el payaso de It. Básicamente dura 2 horas con 12 minutos, es bastante larga. ¿De qué trata? Ok, hablando de un poco sobre Nosferatu, Nosferatu es básicamente una readaptación de la obra original de Bram Stoker, Drácula. Era una película muda de Alemania. No Drácula, sino el Nosferatu, el primer Nosferatu, la primera película que se hizo de Nosferatu. Correcto, en general Nosferatu como representación es como decir el Drácula alemán, porque es si Drácula es el tema original o la foto original, Nosferatu es su negativo. ¿Por qué lo digo? En la comparación de ambas obras, que estaremos hablando de eso, nos damos cuenta de que Drácula, al ser el primer exponente de los vampiros, tiene una figura realesca, jerárquica, bastante misteriosa, bastante seductora, que se rompe en el paradigma de Nosferatu, mostrándolo realmente como lo que es, un monstruo. Sin embargo, a pesar de que mantiene su posición en la jerarquía como noble, sigue siendo un monstruo físicamente y también en su forma de ser. Parte del atractivo de esta película es su corte gótico. Por lo general el vampirismo o los vampiros en la media se asocian a entornos góticos. Sin embargo, este es un entorno gótico clásico. Por lo tanto, la paleta de colores juega mucho con las escalas de grises y los tonos en primer plano, que son bastante claros del horror gótico. Sí, de hecho, pues todas las versiones de Nosferatu que había antes eran en blanco y negro. Esta es la primera que se hizo a color, pero sigue siendo una paleta de colores bastante monótona. Y la razón por la que a mí no me gustó es porque sentí que eran puras vibras góticas y nada de trama. Fuera de la trama que ya conocemos de Drácula, que bueno, no sé si te leíste el libro. Sí, la leí. Entonces era tipo, ok, está pasando esto, pero le pusieron otros nombres y así. La sentí mucho como The Witch, que es la película de A24 que dirigió este señor, y no tanto como The Lighthouse, que The Lighthouse de A24 que también dirigió este señor, pues sí me gustó. Pero ¿qué pasa con The Lighthouse? Que es en blanco y negro. Me pareció interesante porque jugaban con las cámaras, las tomas, en cambio esta no. Además de la paleta estática, pues se mantenía estática la gran mayoría de pues las tomas. Pasa con Eggers es que él trata mucho de ajustarse al material original o al concepto original de las obras que crea. Esto pasó con The Northman, que la hace Alex Skarsgård, el hermano de Bill Skarsgård, que también protagonizó Tarzán. En esa obra trató bastante de mantener la esencia de los vikingos como nación, como cultura, pero el detalle es que la película se ajustaba tanto al plano histórico que la historia quedó un poco corta, a mi opinión, por supuesto. Y en el caso de The Witch también trató de mantenerse tanto en el folclore propio de las brujas, que la historia también se quedó un poco corta. Exacto. Ahora, en Nosferatu trató de mantenerse tan cercano al material original, que digamos que no tomó ciertos riesgos que tal vez podrían ser más atractivos a audiencias más recientes. Trató de mantenerse lo más conforme al horror clásico que pudo. Entonces esto es algo que ha mantenido en común en sus obras últimamente, que él trata de mantener la fidelidad al material original o a la época histórica a la que pertenece. Sí, él llevó esta película con mucho cuidado
porque de hecho él tenía pensado hacer la adaptación de Nosferatu desde hace tiempo, desde principios de su carrera, pero él mismo se decía, no estoy listo, esto es un proyecto muy importante, y hasta que dijo, bueno, ni modo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo ahora. Y bueno, salió. Entonces, ahora te pregunto a ti, Ujú. ¿qué fue lo que menos te gustó de la película? Y luego te diré yo qué fue lo que más me gustó. Ok, bueno, básicamente eso. Lo que menos me gustó es el ritmo lento y la monotonía en la paleta de colores, porque sí creo que se puede hacer algo gótico y que sea netamente blanco y negro y que sea interesante. El mismo ejemplo es de Lighthouse, del mismo director, pero esta no. Y lo que más me gustó fue el cast. O sea, fueron tremendos actores que no solo son guapos, sino que realmente son buenos actores. Lily Rose Depp pudo demostrar su potencial, cosa que no hizo en The Idol, y eso fue lo que más me gustó y lo que no me gustó. Lo que a mí más me gustó de la obra fue, sin duda, aunque es debatible, la fotografía. Porque a pesar de que eran tomas bastante estáticas, si tú congelas cada marco está fríamente calculado y puede ser capturado, en el cual los personajes se ven haciendo lo que están haciendo los personajes y se ven bien haciendo. Sí. Que es algo bastante difícil de lograr, sobre todo cuando tienes escenas tan violentas como las que ves en Nosferatu. Escenas donde hay lucha, donde hay persecución, donde hay mucha fisicalidad. Sucede que muchas veces no sabes lo que estás viendo, pero en la fotografía de esta película lograron capturar los fotogramas muy bien, lo cual es un respeto o una adaptación muy bien lograda del material original, que como dijimos era del cine mudo, por lo tanto se grababa por fotogramas. Ahora, otra de las cosas que más me gustó, la actuación de Lily Rose Depp. Okay. La actuación de ella, si bien creo que la sexualizaron un poco, lo cual es algo que tienden a hacer en sus producciones y no veo bien, debe ser parte de su contrato. Me parece que a pesar de ese detalle que para mí era innecesario, realmente muchas escenas pseudosexuales que ella tuvo realmente me parecieron que estuvieron de más y no aportaban mucho a la trama, salvo la del final. El final es increíble. Aparte de eso, ella maneja muy bien la voz, maneja muy bien sus gestos faciales. Yo creo que ella es una evolución al trabajo de su padre, porque su papá era bastante excéntrico y podía ser bastante físico. Pero ella lleva la fisicalidad a otro nivel, donde su papá era mucho más frío, ella es mucho más expresiva, mucho más sensible y más femenina. Entonces, sencillamente su actuación me pareció maravillosa. También tenía mucho tiempo sin ver a Nicholas Hoult en acción. Creo que desde el Tolkien desde X-Men no lo había visto en una actuación para el cine, no para la televisión. Me parece que ha hecho buenos trabajos anteriormente, pero no había habido un papel en el cual tuviera que expresar tantas cosas con tan poco tiempo y no siendo el personaje principal. Entonces, en esta situación donde se ve expuesto al terror constantemente, tiene que huir, y de verdad lo hizo muy bien. Me sentí asustada en muchas escenas por él, definitivamente. La verdad, bueno, el cast tiene una historia curiosa, porque la que iban a contratar primero era Anya Taylor-Joy, pero que hubiese quedado increíble también porque ella hace buenos papeles en cine de terror. Protagonista de The Witch, por cierto. Sí, protagonista de The Witch y de Split, Fragmentado. Pero al final no se pudo y el director dijo, bueno, no voy a esperar más por ella, la espero 2 años, desde el 2020 hasta el 2022. Y otro que estaba tentativo para el papel, que creo que era el papel de Nicholas Hoult, no recuerdo su nombre en la película. Creo que se llamaba Thomas. Ok, bueno, iba a ser Harry Styles. Harry Styles, sí, de hecho cuando... ¿Ustedes se imaginan a Harry Styles en Nosferatu? O sea, hubiese sido increíble, pero sí se consideró a Harry Styles. Pero no, Harry es un señor muy misterioso. No sabemos qué está haciendo ahorita, no sabemos qué está pasando con él. Pero sí, iba a ser Harry Styles, curioso. Otra cosa es el trabajo del equipo de maquillaje a la hora de crear al personaje de Nosferatu, porque Bill Skarsgård, a pesar de que tiene varios personajes excéntricos, ya está ganándose una reputación como actor de escenarios grotescos, no se ve como Bill Skarsgård en esta producción. Su forma de hablar, su físico, realmente no, si no sabes que es él, no te imaginas que es ese actor, porque el tiempo que debió tomar
montar todo el cuerpo y también el ambiente propio de Nosferatu es increíble. Sí, siento que no todos los actores se prestarían a hacer lo que hace Bill, en el sentido de que es más trabajoso para un actor someterse a ese procedimiento de maquillaje a la hora de trabajar. Y él lo ha hecho en It, lo hizo aquí en Nosferatu, y es como, ¿por qué? Porque tienen que llegar primero al set, pasar horas en el maquillaje, y eso sucesivamente por muchos días de rodaje, y es como, bueno, creo que no todos los actores aceptan ese tipo de papeles por eso. Por supuesto, es un trabajo gigantesco para el equipo de maquillaje el llevar a un actor a lucir de una forma totalmente diferente a como suele hacerlo y crear esa presencia. De verdad el tipo se veía gigantesco en ese traje. Y todos son efectos prácticos, lo cual es increíble a estas alturas que se utiliza tanto el CGI y los medios digitales. Otra cosa interesante es cuán fiel es el guión a la historia original. Básicamente, Nosferatu, ya lo hemos mencionado, es una copia no autorizada de Drácula, es su negativo en película. Fue la primera vez que el vampiro como tal fue al cine. Y fue la primera vez que se introdujo la idea del vampiro siendo débil ante el sol. Eso después se aplicó en otras producciones como Entrevista con un vampiro, hasta cierto punto Crepúsculo. Sí, Crepúsculo no tanto. De hecho, hay gente que teoriza que Crepúsculo en vez de vampiros son hadas. Algo así. Ajá, por el hecho físico. de que brillan y todo esto y que no se ajusta tanto a la cultura pues vampírica de Rumanía y todo eso. Pero sí, es bastante fiel a Drácula. De hecho, el Conde Orlok es literalmente el Conde Drácula. Thomas Howler es Jonathan Harker. Ellen Hutter es Mina Harker. Here Snook es Renfield y así. O sea, todos son literalmente personajes sacados de Drácula tal cual. Cosas que medio cambiaron en el asunto es, número uno, el físico del Conde Orlok es muy diferente al de Drácula. Drácula es visto como el vampiro clásico, sensual, atractivo para su víctima, y tiene sentido porque el vampiro tiene que lucir atractivo para atraer a sus víctimas. Sin embargo, en el caso del Conde Orlok, al ser una figura alemana, que los alemanes en general en su forma de narración, eso lo vemos porque, por ejemplo, Blancanieves y los cuentos de los hermanos Grimm son alemanes. Por lo tanto, son cuentos mucho más crudos y mucho más monstruosos para generar una advertencia a su gente sobre ciertos peligros. En el caso del vampiro alemán como tal, se le muestra como lo que es una criatura parasítica monstruosa. Es físicamente feo en apariencia para alimentarse de otras personas. Él trae plagas, cosa que no hacía Drácula en su concepción, que Drácula se transformaba en animales. Sin embargo, el Conde Orlok trae ratas y las ratas generan la plaga que sucede. Este tipo de vampiros, y digo este tipo de vampiros porque luego evolucionó Crepúsculo y tal, y no es como originalmente se creó, pues entra dentro de la categoría de body horror. Y no sé si has escuchado esa teoría de que el body horror le gusta es a la comunidad LGBT. De cierta manera sí. Porque la mayoría de los fans del body horror son de la comunidad LGBT, porque ver body horror es como identificarse con esta sensación de no sentirte en el estereotipo de tu género o en tus preferencias. Claro. Y hay un libro que se llama... En sí, lo sobrenatural es algo que atrae mucho a las personas del culto LGBT, porque forma parte de lo alternativo, forma parte de nuevas formas de pensamiento y también de líneas de gusto que son alternativas, diferentes. Entonces, sobre todo el vampiro tiene una sensualidad y un erotismo que se ha explotado mucho en la media, la cual suele ser también asociado al género LGBT. Sí, de hecho parece que Bram Stoker era de la comunidad, porque hay un libro, realmente él era una persona muy reservada, nunca escribió una autobiografía, no se conocen más libros de él, pero hay un libro que se llama Algo en la sangre, que lo escribió un periodista, pues buscando todo lo que se supiera de Bram Stoker, y de hecho se cree que tuvo un romance con Oscar Wilde, el autor de El retrato de Dorian Gray, que también era homosexual. Y nada, o sea, dicen que Bram Stoker también era un hombre muy ocupado, que tenía un trabajo pues bastante forzoso y que nadie sabe cómo tuvo tiempo para escribir Drácula. Lo que sucede es que Bram Stoker era irlandés, trabajaba siendo el asistente personal de un actor.
tuvo una relación muy cercana con este actor hasta el fin de su vida y era gran fan del poeta americano Walt Whitman. Sucede que en varias de las cartas que recuperaron de Walt Whitman, él expresaba una admiración y hablaba de Walt Whitman como una persona de su clase. Ahora, Walt Whitman también está rumoreado de que es una persona homosexual. Entonces, sucede que su esposa tuvo una relación en su momento con Oscar Wilde. Entonces, él mismo tenía una comunicación con Oscar Wilde. Por lo tanto, en ese mundillo específicamente se rumoreó que de repente Bram Stoker se sentía atraído hacia los hombres precisamente porque su mujer había estado con otra persona que era homosexual abiertamente y parece ser que ambos no mantenían una relación tradicional, tuvieron nada más un hijo y de paso, para agregarle a los rumores, él falleció de ataxia locomotora, que en aquel entonces era un eufemismo para la sífilis. Entonces al final no sabemos cómo se dieron las cosas. Lo que sí puedo decir es que impreso en su obra hay 3 elementos importantes. Uno, la lucha de la luz contra la oscuridad, que es la representación entre el hombre animal y el hombre lógico. La lucha de los valores tradicionales o la superstición como tal, que se ve en Drácula específicamente, contra la lógica dada por las ciencias, por el pensamiento, por el conocimiento. Sí, de hecho siempre los vampiros están en constante lucha con los impulsos de su propio cuerpo. Claro. Y toda esta lucha que mencionas, pues es básicamente lo que pasa con la comunidad. Entonces, hay gente que dice en las críticas de este libro algo en la sangre como, ay, bueno, no importa si Bram Stoker era homosexual o no, pero siento que sí importa porque gracias a que tuvo todos esos sentimientos de represión en la época, al igual que muchos autores precursores del body horror, fue que pudieron hacer estas criaturas que de ningún otro modo hubiesen existido, porque creo que creo que esas sensaciones no se podrían manifestar en una persona de la comunidad en el mundo actual, donde en cada rincón del internet podemos encontrar algo de aceptación de alguna forma. Claro, la cosa que aquí quiero señalar es que si eso se ve en la obra de Bram Stoker, su negativo Nosferatu es bastante rígido y bastante macabro, donde hay sensualidad y hay represión de los impulsos en la obra de Drácula, con un tono medio homoerótico. En Nosferatu, al ser una obra alemana y sobre todo de los años 20, tiene mucho más margen de violencia y de acción, de rasgos más tradicionales, más directos. Entonces, precisamente si Drácula era sensual, atractivo, Nosferatu es su contrario, monstruoso, aterrador, violento. Parte de la relación o de la dinámica que tenía Mina Harker y Drácula se podía interpretar como amor para los lectores y aquellos que vieron la interpretación de Gary Oldman y de Winona Ryder en los 90/2000. Ya en esta interpretación ya de Nosferatu podemos ver claramente que es una historia de obsesión, sangre e incluso hasta abuso, porque no hay nada consensual en la forma en la que se presentan los acontecimientos. Es simplemente un sacrificio para deshacerse de algo monstruoso, de algo que está fuera de control. Analizando mi historia con las historias de vampiros, realmente yo no soy muy fan de los vampiros. Me gusta la estética de los vampiros, pero es muy raro que un libro o una película de vampiros me guste. O sea, no lo sé. No lo sé por qué. Me vi entrevistada con un vampiro, me leí los libros de Anne Rice. Drácula sí me gustó, el libro original de Bram Stoker. Crepúsculo da risa. Entonces, no sé, me encanta la estética de vampiros, pero deseo con toda mi alma que en algún momento hagan una película o un libro de vampiros que de verdad me guste. Entiendo. Porque creo que exactamente explotan mucho la estética, pero descuidan un poco la trama. Es como que, ok, los vampiros son así, tienen estos impulsos, son sensuales, ok, ¿qué más? Claro. ¿Qué tienes para decirme? Eso es lo que sucede conmigo y los vampiros. Otra cosa, yo no recordaba que Nosferatu estaba en Bob Esponja. Sí. Lo vi por los estados y yo, cierto, él sale de hecho, luego investigando, resulta que sale en muchos capítulos de Bob Esponja, haciendo cameos. Correcto, él apagando y prendiendo las luces del crustáceo cascarudo.
Creo que la primera vez que vi a Nosferatu en mi vida fue precisamente en Bob Esponja. Yo también, solo que obviamente no lo recordaba. Y luego de verlo en Bob Esponja hicieron una referencia a él en la película Entrevista con un vampiro, cuando Luis está en el cine y ve por primera vez una película, la película que está viendo es Nosferatu. Entonces, fíjense que Nosferatu fue tremendamente controversial en su tiempo, porque al ser una copia no autorizada de Drácula, la viuda y también el guardián legal específicamente, o la persona que recibía las regalías de Bram Stoker luego de su fallecimiento en 1915, decidió que sencillamente ser una copia ilegal, entonces debía ser destruida. Casi todos los ejemplares fueron destruidos. Yo no la conseguí, yo quería ver la original antes del podcast y es imposible conseguirla prácticamente. Fíjate que ahorita es increíble el trabajo de marketing que se realizó, porque ahorita con la salida de esta película podemos encontrar el material reeditado en YouTube, pero eso no se conseguía hasta recientemente que salió la película, porque lo que daban eran pedazos de la obra original, pero Technicolor agarró eso y lo reeditó, lo juntó y ahora está disponible en YouTube si desean verlo rápidamente. Por supuesto, es una película muda. Si no eres fan del cine mudo, no te lo recomiendo. Claro, es como si quieres echarle un ojo al clásico porque te encantó Nosferatu o te da curiosidad. Yo me quedo loca con Bob Esponja, volviendo al tema de Nosferatu de Bob Esponja, porque Bob Esponja, podríamos hacer un podcast de Bob Esponja. Es una comiquita que en realidad tiene su gran profundidad. Sí. O sea, por ejemplo, Bob y Calamardo son los dos extremos de alguien en el entorno laboral negativo, o sea, una persona conformista que nunca lo ascienden, y Calamardo, una persona que no es feliz en su trabajo y es tan parecido al mundo adulto. Y yo digo, wow, eso, la profundidad de los personajes, aunque hagan lo mismo en todos los episodios, más las referencias, porque además de la inclusión de Nosferatu, pues hubo muchas otras. Hay muchas referencias a la cultura pop. Sí. En general, yo creo que Bob Esponja es de esas comiquitas que es fan. Se ve que los creadores son fan de la cultura pop en general, por eso dejan pequeñas referencias en cada lado, y a medida de que tú creces te das cuenta de las referencias, porque ves más cosas y te das cuenta, oh, mira, aquí estaba. Pero Nosferatu sin duda es uno de los personajes, y cuando tú lo ves los guiños, te parece demasiado interesante. Sí, y yo ya conté mi relación con los vampiros en general. ¿Cuál es tu relación con los vampiros en general? Yo desde pequeña he sido alta consumidora del contenido de vampiros. Soy súper fan de los vampiros. Me encanta la estética del vampiro. Una de mis sagas favoritas se llama Inframundo. Y es de vampiros y hombres lobo. Si no la han visto, véansela. De verdad es espectacular las vibras. Si eres una persona que admira lo estético, como lo somos los libras, yo. Ambas. Definitivamente, por lo menos los vampiros, los hombres lobos y las criaturas mágicas en algún momento van a llamar tu ojo, porque en el plano estético tiene mucho. Ahora, si buscas historias mucho más profundas, yo creo que la persona que mejor ha adaptado, además de Bram Stoker, que es el original, a Anne Rice, definitivamente. A pesar de que las adaptaciones de AMC, que es reciente, y la adaptación de la película con Brad Pitt y Tom Cruise son buenas, definitivamente el material original de los libros es lo mejor que se puede hacer para explorar el mundo de los vampiros y cómo se maneja. Ella tiene un dominio muy bueno. Yo digo que, bueno, ahora que mencionas la mezcla con los hombres lobo, realmente creo que la que más me ha gustado, la historia de vampiros que más me ha gustado, y ni siquiera es de vampiros, sino de varias criaturas en general, Cazadores de Sombras. Muy bueno. Fue una parte muy importante de mi preadolescencia. ¿Cuántos de Cazadores de Sombras te leíste? Yo me leí 2 sagas, no, mentira, 3. Las de Magnus, la que era como precuela, que es una trilogía. Sí. Y la original, que es la con la que se hizo la adaptación del primer libro, que fue un fracaso, igual que la serie. Correcto. Y lo peor es que tuvieron un buen cast, porque en ese cast salió Lily Collins y Jamie Campbell Bower, sí. Pero yo creo que me leí en ese caso de Cazadores de Sombras la saga original, que se las recomiendo, muy buena, y también la saga de la precuela, que es la de Princesa Mecánica,
Ajá, sí. Todas esas me las leí bastante buenas. Luego salieron muchísimas más que, bueno, evidentemente uno crece y de repente ya no te interesa leer un poco más. Claro, se los digo porque es exactamente como en Harry Potter. En Harry Potter también se han ampliado los universos, pero definitivamente si eres amante de las sagas originales, quédate con las sagas originales, están bastante buenas. Sí, me pasó con Percy Jackson recientemente que vi que hicieron una saga entre la primera saga y la última saga, que la primera saga es Percy chiquito y la segunda saga es Percy como profesor. Claro. Y hicieron una saga en el medio que es como Percy consiguiendo la carta de la universidad de recomendación de los dioses y yo, ya no estoy para esto. Claro. Lo empecé a leer y dije, no quiero seguirme arruinando Percy Jackson. No, ya está bueno, uno se queda en lo que le gustó. ¿Y Crepúsculo nunca te gustó? Mira, no tengo nada en contra de Crepúsculo, curiosamente. Uy. No tengo nada en contra de Crepúsculo cuando hablamos de la saga de libros original. Ojo, ninguna del material extra que salió después como Sol de Medianoche, La vida de Britannia, nada de eso. Estamos hablando de los primeros libros. Y si estamos hablando de la primera película, que es bastante problemática y es muy graciosa, da mucho cringe, pero esa película específicamente, la primera, puede ser porque tenía un formato bastante independiente, que no tienen las otras que son mucho más producidas. Okay. Entonces puede ser una película independiente que no te tomas demasiado en serio, pero a la vez tiene las vibras como para mantenerte entretenido. Ok. Cosa que no sucedió con las que vinieron después, que obviamente por el hype del momento, la gente en ese momento tuvo como el rush de los vampiros, todo el mundo quería ser vampiro y era adolescente, entonces ya no era lo mismo. Pero sí, en el caso de los vampiros en general, yo digo que la estética juega gran parte del atractivo de la historia. Las historias tienden a ser un poco más simples. Solo que siento que no es necesario. Por ejemplo, en Crepúsculo, es como, nunca me gustó Crepúsculo de adolescente, pero no tenía el ojo crítico que tengo ahorita, que de repente lo veo y ya entiendo por qué, y es precisamente eso. Es como, la estética. Crepúsculo, por ejemplo, un triángulo amoroso y ya, y pasan cosas, pero no me deja nada, y de repente veo los orígenes de, por ejemplo, en Vampiro de Crepúsculo, y es más enfocado a la cultura mormona, a la que pertenece Stephenie Meyer. Y no me identifico tanto con esa cultura, no estoy de acuerdo con muchas cosas, hay cosas bastante cuestionables. Y es que, por ejemplo, los vampiros, suponte que los vampiros tienen una especie de alma gemela, ¿no? En Crepúsculo. Entonces, nace una niña y esa niña puede ser mi alma gemela. Y yo lo sé, y la niña lo sabe, y simplemente tenemos que esperar a que estemos grandes, como pasó con Jacob y la hija de Bella. Y es como, era el destino que él estuviera con una carajita. Es como, ¿qué? Y así lo ven los mormones en su religión. Entonces, ese tipo de vampiro lo detesté. Siempre lo detesté. No sabía por qué al principio, pero ahora sí. Ojo, la visión de Stephenie Meyer en Crepúsculo es bastante supeditada a su modo de vida, al cual nosotros no estamos adheridos ni tampoco vemos bien, pues. En general no es algo de vampiros, sino es más de la forma en la que ella ve las relaciones amorosas, porque también se observa en otras obras que ha hecho que no son de vampiros. Sí, como La Huésped. Exacto. Y en el caso particular, yo quería hacerte la recomendación, y también a ustedes que están viendo, si les gusta el entorno histórico, les gusta el horror gótico y también les gusta leer, les recomiendo a una de mis autoras favoritas, que se llama Carolina Andújar, es colombiana. Ella escribió un libro que se llama Vampire. Ese libro nunca la había oído mencionar en mi vida, te lo juro. Sí, resulta que el libro no es tan conocido, pero sí llegó aquí a Venezuela por Norma. Ella maneja el corte gótico de horror clásico y también histórico. Tiene muchas cosas de Europa, de los rumanís y del reino magyar, que específicamente la autora es parte europea, parte colombiana, y eso se ve en su obra. Tienen bastante margen histórico. No sé si sabes que en la historia se hablan como referencias a los vampiros, a Vlad Tepes, a Erzsébet Báthory, que es la condesa sangrienta. Esa historia me encanta. Entonces, esos elementos de la historia real, ella los integra en su obra de una manera bastante original. Así que si ustedes tienen el tiempo y las ganas y les gustan los vampiros como a mí, se los recomiendo la saga de vampiros. Cabe mencionar esa historia, se me había olvidado de, lo tradujeron también como Elizabeth Báthory, que se consideró la vampira real, la primera vampira. Y es que ella era una condesa, ella formaba parte de la realeza, pero literalmente pues consumía sangre.
Sí. Y hay muchas imágenes en internet, hay mucho arte muy hermoso de ella en una bañera cubierta de sangre y de sus pactos. Hay muchos libros al respecto, de hecho ella hizo un cameo en uno de mis libros, en uno de los primeros libros que escribí, que yo metí como varios personajes históricos, la puse a ella. Ella también esperaba a que fuera que sí, la luna llena para hacer sus rituales con la sangre. Muy interesante esa historia, también la pueden buscar, hay muchas adaptaciones, pero eso es 100% real y me encantó. También si les gustaría ver acerca de ese personaje, Elizabeth Bathory, les recomiendo La Condesa, es una película en la cual juegan con la dualidad de esa leyenda, si ella realmente cometió los crímenes que cometió o si sencillamente era parte, porque ella pertenecía a la realeza romaní. Entonces sucede que también hubo un complot por parte del parlamento para llevarse sus propiedades. Entonces, como ella era una mujer rica e influyente, viuda, también después de su juicio por esos cargos que se le colocaron, ella permaneció encerrada en una torre hasta que falleció. Y todas sus propiedades se las quedó el gobierno romano. Entonces, precisamente juega con esa dualidad. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Cómo fueron las cosas? Sí, no sé... ya. El inconsciente colectivo. Yo no sé si Bram Stoker estaba consciente de la existencia de Elizabeth Bathory, o sea, la que estamos mencionando como la primera vampiresa, porque se han visto tantos casos de libros que escriben o personajes que se crean y luego suceden las cosas, por ejemplo, con Julio Verne y los cohetes y los submarinos. Él escribió primero sus historias referente a eso y luego se crearon. Entonces siento que puede pasar muchas veces que, no sé, tal vez pudo pasar con Bram Stoker, que él no sabía la historia de Elizabeth Bathory y se le ocurrió esto, o puede ser que sí se inspiró en ella. Fíjate, existe la posibilidad de que sean ambas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Okay. Porque Bram Stoker fungió como crítico periodístico durante varios años. Por lo tanto, la obra de Drácula está escrita en un modelo epistolar. ¿A eso qué se refiere? Que básicamente es extractos de libros, de escritos en el periódico, revistas, pero todo en un medio fantástico. Es decir, como si yo te estuviera mostrando cortos del periódico, pero de un periódico que no existe. Como todos Carrie. los personajes Carrie también está escrito así. Correcto. Stephen King lo usa bastante en sus obras. Entonces, como él trabajó en la parte del periódico, tiene este estilo de narración, así que es probable que él, siendo irlandés, en el cual se movía bastante la media por el Reino Unido, que él estuviese al tanto de ciertas historias que eran fantásticas. Entre ellas probablemente la leyenda de ciertos nobles que cometían atrocidades como Vlad Tepes o Elizabeth Bathory, pero al mismo tiempo en su visión de la represión, en su visión de los modelos tradicionales, de la ciencia contra la superstición, él le diera su toque original y formara parte del consciente colectivo. Es decir, nosotros agarramos extractos de lo que conocemos y le damos nuestro toque personal. Y una vez que nuestra obra sale al mundo, asimismo alguien más la lee, se inspira en ello y modifica a su gusto. Sí, total, eso es lo que pudo pasar. Y bueno, conclusiones. Bueno, primero que nada, esta película, si te gusta el corte gótico, si te gusta ver a actores muy bastante físicos, si te gusta pasar un rato claustrofóbico, yo te la recomiendo. Ahora, si quieres algo más movido, de repente... ¿Te aburres muy rápido con las películas monótonas? No. Definitivamente no. Entonces, en cuanto a recomendaciones, The Lighthouse es una buena recomendación que podríamos hacer. Incluso la misma Drácula original con Winona Ryder y Gary Oldman también te la puedo recomendar si te gustan los vampiros. Sin duda es una experiencia. Así que cinematográficamente yo de verdad le doy un visto bueno. Ok, yo no. Pero bueno, ya queda de parte de ustedes. Si la vieron, coméntanos qué tal les pareció. Y si no la han visto, la van a ver, cuéntenos. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció también. Síganos en redes sociales. Ella es Camila Gil Visual. Y Dulce y Nota Rosa. Ay, gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Cuídense mucho.